Olá, que Deus te bendiga. Eu sou o pastor Darcio Y Jonilsa, e estamos acá para mais conociendo la palabra de Dios para vivir mucho más las promesas de Dios. Aleluia, assim é, não? Sí, tenemos que conocer y cada vez que conocemos más, Dios nos permite vivir más esta palabra que es viva, que tiene intensidad y tiene tantas promesas, tantos milagros para tu vida y nuestras vidas también, en nombre de Jesús. Y convidamos a todos para que sea. Invitamos. Invitamos a todos que se conecten con nosotros en Zoom y también se conecte con nosotros con la Radio Vineyard, una radio por internet. Se puede entrar en el sitio www.radiovineyard.net y va allí a la izquierda de la tela, tiene el botón de play para que pueda escuchar alabanzas 24/7 porque todo ser que respira alabe al Señor. Y nosotros vamos a alabar en muchos idiomas, porque todas las lenguas y naciones alaben al Señor. Y pedimos también, estamos aquí con las peticiones de oración que se puede hacer aquí por link o por WhatsApp o por contacto con nosotros en las redes sociales para que podamos juntos estar orando por sus peticiones. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y con la unidad intercedemos unos por los otros. Entonces vengan con nosotros y visiten las redes sociales y vengan a este ministerio. Venga a contribuir, venga a tener las ideas, venga a trabajar con nosotros porque podemos cambiar vidas a través de este ministerio. Venga y hable con nosotros y sean muy bienvenidos. Aleluia, assim é. Que Deus te bendiga. Hablamos conocer y vivir la palabra de Dios. Este vivir la palabra de Dios, de hacer la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. É creer, é vivir las promesas, é vivir los milagros, é vivir o que Dios tiene para nosotros. Este vivir é aplicar en nuestra vida. Vemos muchas personas que se llaman o que se dicen cristianos que no aplican la palabra de Dios. Son cristianos porque creen en Cristo, pero no ha tenido una experiencia con Dios. Creer en Cristo, el diablo también lo cree. O que debemos tener, o que debemos hacer es entregar nuestra vida a Cristo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Esto es lo vivir. Ah, pastor, pero es muy difícil. Sí, es verdad. Es muy difícil. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para hablar o para nos dirigir, para nos sustentar y para nos direccionar. Entonces, tenemos una ayuda tremenda del propio Dios a través de su Espíritu Santo para que podamos lograr esto. Sí, es difícil, pero el Señor está contigo. Habla esto, el Señor está conmigo. El Sí, el Señor Señor está está conmigo. contigo, Amén. ¿no? Así El es. Señor está con nosotros. Y Él tiene mucho por hacer por usted y por mí. Estamos haciendo una serie de estudios hablando sobre los milagros de Jesucristo. Estamos en la parte 3. No sé hasta dónde vamos, pero en cada milagro del Señor tenemos una enseñanza. Y el Señor quiere enseñar a cada uno de nosotros a vivir este milagro. Muchas veces usted y yo hacemos o ponemos un límite en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Y quién pone el límite? No es el Dios, es usted y yo. Porque queremos que Dios actúe como pensamos que tiene que actuar. Esto acaba poniendo un límite en Dios. Y cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios,
nosotros vimos que Dios es ilimitado. Entonces, ni yo ni usted, nosotros no podemos decir, oh Señor, haga esto, y como si Él fuera nuestro empleado, como si fuera alguien que estuviera listo para hacer lo que nosotros mandamos. Y no es así. Entonces, la verdad, tenemos que dejar que el Espíritu Santo tenga la libertad en nuestra vida. El milagro, como usted ya vio de los dos primeros estudios, la parte 1 y la parte 2, vimos el milagro de Dios que no es una cajita, no es como se va en un supermercado y se compra y se, sí, este es, no es así. Dios hace milagros, lo mismo milagro de formas diferentes. Entonces vemos que Él sana un ciego de una forma y sana otro ciego de otra forma y otro ciego de otra forma. Un paralítico de una forma, otro paralítico de otra forma y así va. Resucita personas de formas diferentes. Esto, ¿por qué usted piensa que Jesús ha hecho esto? Para decir a usted y a mí que Él es ilimitado, que Él no tiene una formita para hacer las cosas. Él lo hace como quiera. Él puede hacer por donde Él quiera. Es eso que tenemos que entender. Y muchas veces nosotros vemos y hablamos con personas que están en las iglesias, personas que están activos en las iglesias, muchos pastores que dudan que Dios puede hacerlo. No, esto no se puede. Esto no es verdad, porque Dios puede todas las cosas. Vamos a seguir aquí con más un milagro del Señor. Y el Señor Jesús sana a un mudo e endemoniado. A nosotros no nos gusta hablar de demonios, ¿verdad? No queremos hablar de demonios porque esto nos da asco, nos da miedo, pero vamos a ver que los demonios traen muchas enfermedades. Y aquí vemos Jesús sanando a un endemoniado que era mudo, él no hablaba. Vemos los textos de Mateo capítulo 12, versículos 22 a 32, Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 30, y Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23. Los invito a leer los versículos, a leer los textos, para que vean la visión de cada uno, de Mateo, de Marcos, de Lucas, a veces de Juan, para que vea la visión de ellos en el milagro. Y este mudo que el Señor sana, Mateo empieza a hablar de él en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así es. Veía y hablaba. Imposibilidades. Era todo lo que tenía este hombre. Estaba ciego, mudo y poseído por un demonio cuando Jesús lo encontró. Fue una situación difícil, solo imagina, sin visión y sin voz, cómo se comunicaba, cómo él podía se comunicar con las personas. Sin duda, se malinterpretó, pero la Biblia dice que cuando Jesús lo encontró, lo sanó y su vista fue restaurada y su voz destapada. El Señor es poderoso para
eliminar las imposibilidades. Que sea grande o que sea pequeña o que sea. Todas las imposibilidades y desafíos de nuestra vida, el Señor puede sacarlo, el Señor puede quitarlo. Lo que suprime lo mejor de nosotros, lo que nos aísla. Él viene a libertarnos. El Señor, Él viene a traer libertación, Él viene a quitar las ataduras o que está nos atando y nos impidiendo de vivir su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esto? No te importes con las circunstancias, no importes lo que está pasando. No importes con los diagnósticos de los doctores. ¿Qué va a decir? No te importes con eso. Crea que Jesús va a obrar el milagro. Tiene que creer. Tiene que depender solo de Jesús. Pastor, pero se me muero. Es el milagro de la vida eterna. Dios va a hacer en su vida y mi vida. La verdad es esto, hermanos. No podemos estar atados a esta vida como si fuéramos vivir 1000 años. No vamos a vivir 1000 años. Si llegamos a los 100, estamos desbaratados por completo. Pero tenemos que vivir los milagros del Señor. El otro milagro, Jesús calma la tempestad. Estos textos vemos en Mateos capítulo 8, versículo de 18 versículo 18, versículo 23 a 27, Marcos capítulo 4, versículos de 34 a 41 y Lucas capítulo 8, versículo de 22 a 25. De todos los milagros de Jesús, este es sin duda uno de los más famosos. No tiene precedentes. El caso es que Jesús había invitado a sus discípulos a cruzar el mar de la Galilea y pasar a otro lado. Durante la travesía por la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, por lo que las olas se agitaban. El barco empezó a sufrir por la situación y también la tripulación, a excepción de uno, Jesús. Jesús estaba durmiendo. Mira, con toda la confusión, Jesús estaba durmiendo. Y Lucas nos habla en Lucas capítulo 8, versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Imagina cómo ellos despertaron a Jesús. ¿Usted imagina? Hey, maestro, ¿puede despertar? ¿Usted cree que fue así? De verdad, no. Se fue. Maestro! ¡Socórrenos, que vamos a morir! Estaban desesperados, ¿verdad? Ellos estaban desesperados. Imagina a ti alguien durmiendo en medio del caos, en medio de una posibilidad real de naufragio, intrigados por la negligencia de Jesús. Sí, ellos estaban intrigados, los discípulos lo despertaron con duras palabras. Ellos cuestionaron si él realmente se preocupaba con ellos. Si usted lee todo el texto, usted va a ver que ellos están aburridos.
Ellos no creen que Jesús se preocupaba con ellos. Mira todos los milagros que Jesús había hecho. Ellos no tenían experiencia con este Jesús y sabían que Jesús estaba por ellos. Aún ellos se olvidaron. Y y vemos que es lo que muchas veces usted y yo hacemos. Nos molesta la calma de Dios. Dios es muy calmado para nuestras necesidades, ¿verdad? Cuando las cosas aparentemente comienzan a salir mal, lo culpamos. Decimos que la culpa es de Dios. Es muy injusto de nuestra parte. Solo un Dios amoroso y bueno, como Él, continúa apoyándonos. Mira, mismo hablando fuerte muchas veces. Contradicho por la forma en que se acordó. Jesús se levantó y comenzó a dar órdenes a la naturaleza. Primero ordenó que el viento se calmara. Luego le tocó el turno al mar. Jesús le ordenó que se calmara. Atónitos los discípulos se dieron cuenta de que no lo conocían tan bien como pensaban. Y muchas veces esto pasa con usted y conmigo. Yo no creía que Dios iba a hacer esto, pero ha hecho. Porque incluso la naturaleza obedecía su mandado. La próxima vez que las cosas se salgan de control, no te vuelvas a Dios con indignación e incredulidad. Solo quédate callado, calladito y espera. Espera. Su solución te mostrará que todavía no lo conoces tan bien como crees. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Lo primero, que Dios está en control de todas las cosas. Tenemos que entender esto, tenemos que confiar que Dios está con nosotros. No habrá sorpresas para Dios, nada le va a sorprender. Dios no va a decir, yo no sabía de esto. La verdad, tenemos que activar nuestra fe. Activar nuestra fe es creer incondicionalmente que el Señor puede hacer o que quiera y como quiera. De verdad, si el Señor quiere que usted o yo vivamos 1000 años, Él va a hacerlo. Pastor, esto no es posible. Mira, si Dios quiere, Él va a hacerlo. Ahora, de verdad, espero que si Dios quiera, para usted, no para mí, porque no quiero vivir acá 1000 años. ¿Verdad? Un otro milagro del Señor es la sanación del endemoniado Gerasene. Están allí en Mateos capítulo 8, versículo de 28 a 34, Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, Lucas capítulo 8, versículos de 26 a 40. Lleno de odio, exactamente como eran estos hombres. No se sabe por qué tomaron la apariencia de monstruos. Lo cierto en que vivían aislados en las montañas y con una fama que te dejaría cada vez más abandonados. Si su alma era el teatro del diablo, el príncipe
de las tinieblas envió a miles de sirvientes para atormentar a estos hombres y convertirlos en máquinas atormentadoras. Y fue efectivo. Eso fue lo que pasó. Si usted lee todos esos textos, usted va a ver que era un grupo aislado de hombres que tenían sus cuerpos, sus mentes, su espíritu atado por el diablo. Vemos en Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Para que vea, lo infierno conoce a Jesús, conoce a Dios y de verdad conoce los hijos de Dios. Y esto puede pasar con aquellos que están llenos del Espíritu Santo cuando el diablo ve a usted. La presencia del Hijo de Dios causa extrañeza y asombro a los demonios. La llegada de la luz del mundo que se llama Jesús y los demonios que viven en la oscuridad no pueden soportar la luz. Vemos que Marcos sigue en Marcos capítulo 5, versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mira, Jesús tenía la autoridad y esta autoridad Él pone en su vida y en mi vida. Y Él habla. Jesús manda y se callan. Piden permiso para mudarse de casa e ir a los cerdos. Jesús consciente entran en la gran manada de cerdos, hicieron lo que mejor saben hacer, la demostración por completo, arrollándose por el precipicio y caído al mar. Sin embargo, los seres humanos se vuelven así, libres, y para Jesús es lo más importante. Vea que tenía cerca de 2,000 cerdos, para que usted vea cuántos demonios están listos para tomar cuenta de su vida y de mi vida. ¿Cuántos de ellos? Pero si tenemos la autoridad del Señor sobre nuestra vida, ellos no van a tener poder. Y así como los hombres de Gerasene, ellos fueron libertos, nosotros también. La aplicación que tenemos, ¿dónde está Jesús? Hay liberación. Si Jesús está en nuestra vida, nosotros somos libres. Los demonios no se someten a Jesús. Ellos no tienen poder sobre mi vida y sobre tu vida. Tú eres más importante que los cerdos. Tú eres más importante que cualquier animal. El Señor vino para morir por usted y por mí, resucitar, para que usted y yo seamos liberados de todos los demonios. Un otro milagro de Jesús fue la sanación de la mujer con flujo de sangre. Vemos esto en los textos de Mateo capítulo 9, versículos de 18 a 26, Marcos capítulo 5, versículo de 21 a 43, y Lucas capítulo 8, versículos de 40 a 56.
Vea o que Mateus habla en Mateus capítulo 9, versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La salud es algo complicado. Cuando no está bien, parece que todo anda mal, ¿verdad? En la vida de la mujer con flujo de sangre, ¿cómo la conoce popularmente? No tenía nombre, pero la conocen por este. Eh, su salud costó todo. No importa cuánto lo intentó y gastó, su salud empeoró. Su patrimonio y sus bienes llegaron al cabo de 12 largos años de intensos. Una cosa es segura, ella es una mujer extremadamente decidida. Nunca se rindió, no importaba lo que dijeron los doctores. La buena noticia para ella es que Jesús estaba cerca, ¿verdad? Y la buena noticia para usted y para mí es que Jesús está cerca de nosotros, listos para hacer el milagro. Y la mujer, cuando supo de lo que era capaz Jesús, se emocionó mucho con ella misma, trazó un plan y por fe creyó que tocarlo sería suficiente. No necesitaría más nada que esto. Entonces, con un buen plan y una firme convicción, se dispuso a enfrentar a la multitud. Después de luchar contra la debilidad física y soportar los golpes de la multitud, finalmente obtiene lo que tanto deseaba, tocar a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que entre tantas manos y abrazos e empujones, y alguien había accedido a su poder divino. Dejó todo. Nadie se movió a partir de entonces. El maestro que hizo cargo, vea que Marcos habla en Marcos capítulo 5, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Parecía algo raro, ¿verdad? Con tanta gente, ¿quién había tocado? Los discípulos cuestionaron su sensibilidad. Pero, ¿qué quieres decir? Los discípulos hablando. Son tantos toques. Respondió Jesús en Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Sentí que el poder salía de mí. La mujer se dio cuenta de que era por ella que esto estaba pasando, y así se presentó, con miedo y todavía en estado de shock. Le contó a Jesús delante de todo lo que había sucedido. Y siguió Lucas hablando en Lucas capítulo 8, versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
emocionado y feliz, Jesús la llama su hija. Le dejó claro que su corazón era el resultado de su fe. Su sanación, ella había sido sanada por su fe. De ahora en adelante podría seguir adelante y vivir en paz, vivir su vida como quería. Para ver la manifestación de los milagros de Jesús en nuestras vidas, necesitamos tener coraje, actitud y soportar el dolor y la debilidad que nos rodea. Esto para que, como esta mujer, podamos tocar a Jesús, acceder al poder de Dios. Nadie ha dicho que sería fácil, pero no es imposible. Y lo que aplicamos de este milagro es que para vivir nuestros milagros nosotros tenemos que primero tener fe, creer que Dios puede hacerlo, tener coraje para nos meternos con el Señor y buscarmos nuestra sanación, tener determinación, tener confianza que Dios puede hacerlo y soportar el dolor. Pero pastor, el dolor no me gusta, a mí tampoco, pero tenemos que soportarlo y el Señor nos va a hacer el milagro. Tenemos que, con fe, coraje y determinación, buscar del Señor el milagro. Aún podemos nos quedar enfermos porque se recuerda que Pablo tenía algo y pidió a Dios. Y Dios ha dicho, mi gracia te basta. Entonces, tenemos que tener fe, coraje y determinación y confianza que Dios va a hacer lo mejor. El otro milagro que podemos ver es la resurrección de la hija de Jairo, que se encuentra en los textos en Mateos capítulo 9, versículos 18, 19, 23 a 26. Marcos capítulo 5, versículos 22 a 24 y 35 a 43. Y Lucas capítulo 8, versículos de 40 a 42 y 49 a 56. Jairo llegó a Jesús antes de la mujer con flujo de sangre lo tocara. La petición era la de un padre desesperado que estaba a punto de perder a su hija enferma hasta la muerte. Conmovido por la situación, el Señor fue a la casa de Jairo, pero fue retrasado por la mujer del flujo de sangre. Esta mujer lo retrasó. Mira, la hija de Jairo iba a morir por los retrasos que esta mujer ha hecho. Puede imaginar la angustia de Jairo cuando la mujer fue testigo de su milagro. Creo que pensó para sí mismo, esto es completamente innecesario. Jesús camina pronto. De todos modos, muchos miedos nos rodean cuando lidiamos con el tiempo. Miedo a no tener tiempo. Miedo a que el Señor no llegue. Miedo a perderse en detalle. Bueno, en la vida de Jairo, este miedo empezó a ganar. Sí, con todo lo que pasaba. Vea Lucas capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Muchas veces
escuchamos las noticias y creemos que las noticias son verdad. Y no creemos en el poder de Dios. Pero momentos después de ser detenido por la multitud, el jefe de la sinagoga, frecuentada por Jairo y su familia, llegó con la triste noticia: la niña estaba muerta. Pero recuerda que dije que el miedo empezó a ganar. ¿Recuerda? Sí, cuando Jesús está en el campo, el partido solo termina cuando hace sanar el ciubato. Al ver la aflicción de Jairo, Jesús lo anima a no dudar y le pide: cree solamente. Crea solamente. Luego fue con sus discípulos a la casa de Jairo y consoló a todos, diciendo que ya no necesitaban llorar. Entonces, el autor de la vida, Jesucristo, dice que la niña no está muerta, solo durmiendo. Y la gente se fue a otro extremo. Poco amables, comenzaron a reírse de Jesús porque estaban seguros de que estaba muerta. Aquí es claro que la referencia cambia en función de la capacidad del que mira. La referencia de ellos es que la niña estaba muerta, mas la capacidad es de quien mira. Jesús miraba de forma diferente. Mientras tú y yo lo miramos diciendo que no hay forma de evitarlo, solo vislumbramos nuestras posibilidades. Cuando Jesús mira, no ve límites. Nosotros ponemos los límites, pero Jesús no ve los límites. Veo que habla Lucas capítulo 8, versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Aleluya. Cuando estaban solos, Jesús oró por la niña y le ordenó que se pusiera de pie. Inmediatamente la niña respondió a la orden y fue restituida. Los padres de la niña estaban asombrados y Jesús les pidió que no lo contaran a nadie. Difícil, ¿verdad? ¿Cómo no voy a contarte? Todos estaban afuera diciendo que la niña estaba muerta y Jesús dice que estaba durmiendo y Jesús resucita a la niña. ¿Qué puedo aplicar en nuestras vidas? La primera, que Dios jamás llega tarde. Dios siempre va a llegar en el tiempo cierto. Tengo solamente que creer, nada más. Creer que Dios va a hacer lo mejor. Tengo que vivir el milagro por mi fe. Y muchas veces no vivimos lo milagro porque nosotros no tenemos fe. No debemos juzgar. No debemos juzgar a quien Dios va a usar para hacer el milagro. Que en no juzgue. El Señor puede usar lo que quiera. No debemos juzgar la forma que el Señor va a hacer lo milagro. No pense usted que tiene que ser solamente de esta forma. No pense usted. El milagro va a ocurrir en nuestra vida en nombre de Jesús. Más un milagro que el Señor nos habla es de la sanación de 2 ciegos. El texto está en
Mateos capítulo 9, versículos de 27 a 31. Capacidad. Muchos de nosotros queremos hacer muchas cosas, pero la gran pregunta es, ¿somos capaces? ¿Podemos realizar las cosas? Este milagro de Jesús implica esta realización. Veo que habla Mateos capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo seguían 2 ciegos, clamando con ansia misericordia, llamando a Jesús de hijo de David. Lo reconocían. ¿Cómo podían reconocerlo? Si eran ciegos, causando un verdadero revuelto en el lugar. La verdad es que siguieron a Jesús a casa. ¿Cómo siguieron si eran ciegos? ¿Verdad? Su insistencia llamó la atención de Jesús. Así que les preguntó si creían que él era capaz de hacer esto. Los ciegos consintieron que sí, sí, creemos. Veo que habla en Mateos capítulo 9, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os seas hecho. Aleluya. Conforme vuestra fe. Conforme la fe. Entonces Jesús se encargó de que sucediera tal como ellos creían, y tocándose los ojos, al instante volvieron a ver. Muchos de nosotros pasamos por esto. El punto es que, a diferencia de los ciegos, estamos rogando por los milagros de Jesús. Sinceramente, no creemos que Él pueda ayudarnos. Debemos pedir y esperar con confianza, porque servimos a un Dios bondadoso. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Tenemos que creer y preguntar sinceramente a Dios. Tenemos que creer en este Dios, esperar el milagro. Dios hace el milagro. Dios puede hacer el milagro en tu vida y en mi vida. Vamos a parar por aquí y seguimos el próximo viernes con los milagros del Señor Jesús. Crea que el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Crea que el Señor puede transformar la situación que usted está pasando. No importa lo diagnóstico que usted recibió de los doctores, el Señor puede transformarlo. Si aún no lo puede, si aún no lo transforma, no que no lo pueda. Si aún no lo transforma, es porque ya llegó su hora. Y nosotros creemos que vamos a estar con Cristo en la eternidad. Tenemos acá todas estas peticiones de oración. Peticiones de personas que están desaparecidas, personas que están con diagnóstico de muerte, personas de todo tenemos acá. Pero oramos y decimos a Dios lo que nosotros queremos de cada una de estas peticiones. Personas que tienen causas en juicio, personas que tienen lares, matrimonios que están siendo deshechos, están aquí. Pero nosotros oramos y sabemos que Dios puede hacer lo milagro. Y yo creo en esto.
Espero que usted crea también. Te invito a estar con nosotros domingo, el primero domingo del mes de febrero, y vamos a tener nuestra Santa Cena del Señor. Venga con nosotros, traga sus elementos o esté con sus elementos listos para que en el próximo domingo podamos hacer la Santa Cena del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te pueda hacer el milagro a través de tu fe en nombre de Jesús. Dios te bendiga.